Lo que vamos a hacer ahora es discutir algún otro tipo de problemas que podríamos enfrentar en la práctica. Y vamos a juntar todas estas cosas bajo el gran paraguas de algunos tópicos adicionales que vamos a ver. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido básicamente discutir cómo podemos caracterizar procesos que cumplen con ciertas propiedades bastante simples y obvias. La primera de ellas, en los modelos de tiempo convencionales que hemos trabajado, era que asumíamos, por ejemplo, que teníamos homoscedasticidad. La siguiente cosa que hemos hecho para poder hacer la estimación por OLS directamente, en el caso de, por ejemplo, un modelo R4, yo qué sé, era asumir normalidad de los errores. Y la siguiente cosa que hemos empezado ya un poco a quitarnos ha sido la de imponer que la relación entre las Y y los X, donde los X podrían ser rezagos de la propia variable Y, sean funciones lineales, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en los modelos R o autorregresivos o ARMA, yo que sé, típicamente las relaciones que estábamos evaluando eran relaciones lineales. Ya hemos discutido algo respecto a cómo podemos incorporar no linealidades y hemos visto también una aplicación de eso utilizando redes neuronales. La idea que vamos a hacer ahora es tratar de ir quitando de a poco cada uno de estos supuestos, los de homoscedasticidad, normalidad y linealidad, y ir tratando de ver cómo podríamos incorporar ese tipo de casos en los modelos que hemos estado discutiendo hasta ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a partir primero discutiendo algo respecto a desvíos de homoscedasticidad y un tipo particular de desvíos de homoscedasticidad que vamos a llamar heteroscedasticidad condicional. Y esto quiere decir que como hemos estado discutiendo hasta ahora, lo que hemos estado discutiendo hasta ahora ha sido algún tipo de característica que tienen procesos de series de tiempo, ¿no es cierto? En las cuales tienen dependencia temporal. Entonces, por ejemplo, un proceso AR3 o un AR1, un AR2, había dependencia temporal de la serie Y. Entonces, la inflación, por ejemplo, tenía algún tipo de persistencia, etcétera. Lo que vamos a discutir ahora va a ser un caso particular de persistencia, que va a ser persistencia, pero persistencia en el segundo momento de los errores. Es decir, que va a haber heterocedasticidad, pero la heterocedasticidad va a ser desde ese tipo de vista condicional. Es decir, que vamos a tener que, por ejemplo, van a haber periodos en los que tenemos más volatilidad y periodos en los que tenemos menos volatilidad y que la volatilidad va a tener persistencia. Por lo tanto, entonces, ahora vamos a tratar de caracterizar segundos momentos condicionales de la serie y vamos a tratar de meter dependencia temporal en los segundos momentos condicionales de la serie. Vamos a discutir por qué eso podría ser importante de hacer. También vamos a discutir algo respecto a qué ocurre cuando, por ejemplo, el supuesto normalidad con el cual nos estamos moviendo durante todo este tiempo es un supuesto que no es apoyado por los datos. Digamos, hemos hecho un test de Jarque-Vera o algo parecido y hemos rechazado normalidad y nos interesaría, bajo ciertas condiciones, tratar de caracterizar mejor las propiedades de la distribución de nuestros errores, por ejemplo. Y por lo tanto, entonces vamos a discutir qué podríamos hacer cuando sabemos que hay desvíos de normalidad y cómo podemos tratar de modelarlos. Luego de ello voy a intentar discutir, por lo menos introductoriamente, otra vez tengo este maravilloso curso electivo al que espero que por lo menos haya más gente que los que ocurren ocasionalmente, donde voy a presentarles un tipo de método de estimación que se llama SMP, por Semi Non-Parametric Estimation, y ese método lo que intenta hacer es tratar de convertirse un aproximador universal a funciones de densidad. Entonces, este sería como lo que eran redes neuronales era un aproximador universal a una esperanza condicional, a una función no lineal. Acá, S&P va a ser un aproximador universal a cualquier función de densidad, una función de densidad que tenga desvíos de normalidad, que tenga heteroplasticidad, que tenga no linealidades, etc. S&P es como una combinación de todo esto. Y voy a por lo menos presentarles una introducción de esto para que sepan de qué se trata y para aquellos osados e interesados en ver esto con más profundidad, si están interesados, si hay suficiente gente, lo vamos a ver el próximo semestre. Finalmente, voy a tratar de discutir dos otros tipos de modelos que son bastante populares, que tienen algo de popularidad, que son modelos para tratar de capturar algún tipo de no linealidad en las series, no linealidad de cierto tipo de características, no linealidad, pero con dependencia temporal en las series. Entonces vamos a discutir algo respecto a modelos de Markov switching, o modelos de cambios de régimen markoviano, se llaman, y vamos a discutir algo respecto a modelos de umbral también, donde vamos a discutir, por ejemplo, los modelos de quiebre y todo ese tipo de cosas. Durante todo el semestre he estado diciéndoles que en algún momento vamos a tratar de conversar de algunas de estas cosas y justamente ese momento ojalá ya haya llegado. ¿Ok?
Déjame entonces partir qué ocurre cuando estamos intentando discutir algo de persistencia en heteroelasticidad. Un fenómeno bastante ocurrente, y otra vez nuestro amigo Premio Nobel en Economía por integración y demás cosas, también hizo su aporte acá y su aporte en un paper del 82 justamente tiene que ver con esto. La idea básica es la siguiente, ¿no es cierto? Muchas series de tiempo, sobre todo series de tiempo financieras, como retornos de activos, precios de activos, inflación, tipos de cambio, tasas de interés, etcétera, presentan una característica que es bastante común, que es la de presentar persistencia en heteroelasticidad. Y no solo eso, sino que presentan dos características que son bastante comunes. Una de ellas es lo que se llama volatility clustering. Volatility clustering quiere decir que es aglutinamiento o achoclonamiento, si lo quieren, de volatilidades. Es decir, que tenemos periodos calmos y periodos turbulentos que se juntan. ¿Cierto? Entonces, si estamos en un periodo relativamente volátil, si dice los mercados están volátiles, en teoría lo que está diciendo es que hay alta volatilidad, alta varianza, y que la varianza probablemente va a continuar. ¿Sí? Si tuviésemos alta volatilidad y no hubiese clustering, entonces querría decir que no podríamos predecir si mañana va a ser un periodo volátil o no, en función de si hoy día ha sido un periodo volátil o no. Lo que ocurre típicamente con las series de tiempo financieras es que en general tienen estos aglutinamientos de volatilidad. Tenemos periodos relativamente tranquilos, periodos relativamente estresados. Tranquilos, estresados, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos este tipo de comportamiento en el que tenemos aglutinamiento de volatilidades, el aglutinamiento de volatilidades genera algo que nos interesaría poder evaluar. Muchas veces, por ejemplo, en modelos de series de tiempo en finanzas, nos interesa, yo qué sé, tratar de encontrar portafolios óptimos. Y para poder encontrar portafolios óptimos, típicamente los modelos más simples de elección de portafolio son modelos en los cuales tenemos que tratar de predecir el retorno esperado, que típicamente no es predecible, y la volatilidad de la serie. ¿Por qué? Porque en principio nos interesa maximizar retorno sujeto a no demasiada volatilidad o minimizar volatilidad sujeto a un retorno esperado que tendríamos. Esto es la típica manera en la que escogemos el KPM y demás cosas que serían los modelos de selección de portafolio. Lo que requieren es estimaciones no solo de retorno esperado, sino también de volatilidad. Entonces, si por ejemplo nuestra serie de tiempo presentase persistencia en volatilidad, entonces tenemos que tener una predicción de la volatilidad. ¿Por qué? Porque tener una volatilidad de largo plazo no nos sirve para tomar decisiones respecto a cuánto invertir mañana. Si es que estamos en un periodo más volátil o menos volátil, eso es relevante para poder decir qué tipo de portafolio debiésemos escoger. Por lo tanto, entonces, los periodos en los que tenemos, perdón, las series en las que tenemos volatility clustering son series en las que muchas veces también nos interesa tener predicciones no solo del primer momento condicional de la serie, sino también del segundo momento condicional de la serie. Si es que presentan persistencia en heteroelasticidad, entonces requerimos también modelar el segundo momento de la serie. Pero hay otra cosa que típicamente también series de tiempo financieras, sobre todo, presentan, que es colas anchas, o lo que se llama leptocurtosis, que ya lo hemos discutido cuando hemos presentado el test de Yarkevera. Leptocurtosis es el caso en el cual tenemos que las colas de la distribución son más anchas que la distribución de una normal. Entonces, lo que ocurre en los casos en los que tenemos series que son leptocúrticas es que la probabilidad de tener un boom o la probabilidad de tener un crash es bastante mayor de la que sería predecible si es que imponemos una distribución normal. Muchas veces entonces, lamentablemente, mucha gente utiliza una distribución como una distribución normal, por ejemplo, para decir, yo qué sé, mucha gente se queja de que los modelos o que la economía o que la econometría no ha sido muy útil para poder predecir crisis económicas o lo que fuera. No estoy diciendo que sea fácil de predecir, pero lo que sí estoy diciendo es que es tremendamente fácil de no predecir si es que saboteamos de entrada la empresa, ¿no es cierto? Si sabemos que una serie como las series de activos, como el IPSA, el IPC o yo que sé, índices de precios de activos, el IPSA, el Dow Jones y demás, son leptocúrticas, cosa que es así, tiene un exceso de curtosis del tamaño de un camión o de un edificio, de una casa. Si la curtosis de una normal es 3, las series financieras típicamente tienen una curtosis de ciento y tantos, 200 y tantos, varios órdenes de magnitud mayor que 3. Por lo tanto, quiere decir que la curtosis es increíblemente grande.
Si la kurtosis es increíblemente grande, utilizar un modelo en que imponemos normalidad y tratar de predecir la probabilidad de una crisis, asumiendo que las colas de una distribución normal, obviamente van a llevarnos a una subestimación de la probabilidad de ocurrencia de una crisis. ¿Por qué? Porque estamos nosotros mismos autosaboteándonos utilizando una distribución que sabemos que es manifiestamente contraria a la propiedad estocástica que tiene esta serie. Entonces, muchas veces los modelos que se utilizan en econometría financiera, que se utilizan en macroeconometría para tratar de evaluar escenarios extremos en las colas de la distribución, son malos, no porque el modelo en sí sea malo, sino porque el supuesto con el cual hemos partido es un supuesto que es obviamente irrealista. Si es que nosotros sabemos que la distribución es leptocúrtica, si sabemos que hay volatility clustering, el utilizar un modelo en el que asumimos homoscedasticiidad, en el que asumimos normalidad, y después echarle la culpa a la teoría económica por no haber sido capaz de predecir el comportamiento de las colas o los extremos de una distribución, es bastante, yo diría bastante atrevido, bastante poco profesional, porque hemos sido poco profesionales para empezar nosotros al caracterizar el problema. Entonces, nuevamente, cuando alguien critique muy livianamente al conocimiento de teoría económica, lo primero que debería hacer es mirarse al espejo para asegurarse que la manera en que ha caracterizado el problema es lo suficientemente cercana a poder entregarnos respuestas razonables a preguntas razonables. Tenemos una pregunta razonable y la técnica que hemos utilizado para responderla es inadecuada, obviamente la respuesta no va a ser adecuada en general. Muchas veces el asumir normalidad o el asumir homoscedasticiidad no es un crimen capital. Si es que tenemos que responder preguntas como, por ejemplo, cuando ustedes les han dicho, yo qué sé, supongan que ustedes tienen un modelo en el que Y depende de un conjunto de regresores X, linealmente. Y supongan que los subtest son heteroscedásticos. Si yo quiero hacer inferencia respecto a beta, muchas veces cuando hemos hecho, cuando ustedes han visto GLS o feasible GLS, una de las cosas que les han dicho es que, bueno, independientemente del patrón de heteroscedasticidad, yo puedo tener un estimador consistente de beta y hacer inferencia robusta a heteroscedasticidad, aún desconociendo el patrón de heteroscedasticiad, ¿cierto? Eso lo han visto utilizando el test de, utilizando la matriz de varianza y covarianzas de White, por ejemplo. ¿Sí? Pero es distinto decir, yo lo que me interesa es hacer inferencia robusta respecto a beta, es distinto eso a decir, yo quiero, por ejemplo, seleccionar el portafolio. Yo trabajo en una AFP, bueno, obviamente un animal en peligro de extinción en la actualidad, pero supongamos que ustedes trabajan en una AFP y, y escogen portafolio no mirando el techo, sino ojalá utilizando algún criterio técnico. Entonces, un punto fundamental, si es que trabajan con un modelo de medidas y varianzas, es tratar de tener una predicción consistente, no solo del beta. El beta lo que está tratando de hacer acá es capturarme la esperanza condicional de Y en X, sino lo que me interesaría también es tener un estimador de la varianza. La manera en la que típicamente les han dicho que podrían hacer eso, utilizando Feasible GLS, por ejemplo, es que ustedes tienen una idea de cuáles son las variables y cómo se relacionan esas variables con la varianza. Entonces ustedes tienen una función f que creen que es la que relaciona las variables z con la varianza. Entonces lo que ustedes podrían hacer es utilizar Feasible GLS, ¿no es cierto? La varianza obviamente no se observa, pero ustedes tienen maneras de poder obtener estimadores consistentes de este alfa para tratar de caracterizar la varianza condicional, como simplemente recordando lo que ustedes conocen. Nuestro viejo amigo OLS nos va a entregar estimadores consistentes de beta, aunque haya heteroscedasticidad. Por lo tanto, entonces yo podría en una primera etapa obtener un estimador de beta, con eso obtener un U-gorro, con ese U-gorro obtener un U-gorro cuadrado, y el U-gorro cuadrado va a replicar el patrón de la varianza del U. Y por lo tanto, entonces utilizar el U-gorro cuadrado para con eso obtener un estimador de alfa y con eso hacer Feasible GLS. Esa es la manera en la que típicamente les han dicho, corríjame si estamos equivocados, pero esa es la manera en que les han dicho que podrían hacer Feasible GLS si ustedes conocen la forma funcional de la heteroscedasticidad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ustedes saben que el estimador de Feasible GLS va a ser no solo un estimador consistente del beta, sino va a ser un estimador además eficiente del beta. ¿Por qué? Porque como ustedes están caracterizando bien la varianza, ustedes pueden obtener una información, inferencia más precisa respecto al beta utilizando GLS o Feasible GLS, si es que conocen la forma funcional de F. Un caso particular de esta F podría ser el caso en el que ustedes creen que se presenta volatility clustering, es decir, que la varianza tiene dependencia temporal. La varianza
tiene estructura temporal. Entonces, que si la volatilidad ha sido alta este periodo, lo más probable es que siga siendo alta el próximo periodo y así sucesivamente. Entonces, una manera de poder caracterizar esta dependencia temporal sería hacer lo mismo que hemos hecho para caracterizar dependencia temporal de la serie Y, para cualquier serie. Es asumir que la varianza sigue un proceso como la volatilidad sigue un proceso parecido al de un proceso autorregresivo. Entonces, acá lo que podríamos decidir es, y este es el primer aporte que hizo nuestro amigo Engel, es simplemente caracterizar a la heterocedasticidad como un proceso autorregresivo. Y por eso es que el modelo ARCH se llama Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, ¿cierto? Heterocedasticidad condicional del tipo autorregresivo. Entonces, la idea básica es simplemente la siguiente. Yo asumo que no la variable en nivel, no una variable observable, sino los residuos o los U's de mi regresión de la esperanza condicional de Y en X, los cuadrados de estos residuos siguen un patrón de dependencia temporal, que dependen de los cuadrados de los residuos de rezagados. ¿Cuántos de estos rezagos? N de estos rezagos. Entonces, un ARCH3, por ejemplo, asumiría que el UT cuadrado depende de una constante y depende del primer, del segundo y del tercer rezago de los U sub T. Y que no depende determinísticamente de estos U's, sino que depende también mediante un shock, mediante un W sub T. ¿Ok? La idea entonces es que ahora, dado que los U sub T tienen esperanza cero y los U sub T cuadrados siguen este proceso estocástico, entonces lo que podríamos hacer es calcular el valor esperado de los UT cuadrados. Y el valor esperado de los UT cuadrados, condicional en los UT cuadrados rezagados, nos va a entregar información respecto a la varianza condicional de los U's, porque la esperanza de UT cuadrado va a ser simplemente la varianza de UT, dado que la esperanza de UT es igual a 0, la esperanza de UT cuadrado va a ser simplemente la varianza. Lo que estamos diciendo acá es que la varianza depende de m rezagos de los U's. No depende de la varianza rezagada, sino de los cuadrados de los U's rezagados. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, la varianza es una función que es determinística de los U rezagados, con un pequeño gran problema. El pequeño gran problema es que recuerden que nosotros observamos Y, observamos X, pero no observamos U. Y como no observamos U, no observamos los U rezagados al cuadrado tampoco. Por lo tanto, entonces, lo que estamos intentando hacer ahora es tratar de tener un modelo en el cual permitimos que haya dependencia temporal en la varianza y que la dependencia temporal sea del tipo autorregresivo. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, los coeficientes de esta parte de acá van a tratar de evaluar el patrón de persistencia. Nuevamente, como ustedes ya han visto toda la vida, si es que ustedes les dijesen que esto en lugar de us fuesen cualquier variable z, por ejemplo, ustedes me dirían, bueno, para que este proceso sea estacionario, yo requeriría que los eigenvalues de la matriz F asociada a esta parte de acá sean menores que 1 en módulo. Si todos los eigenvalues de esta matriz F son todos menores que 1 en módulo, entonces este proceso en la parte de la varianza condicional también va a ser débilmente estacionario. Y si fuese débilmente estacionario, entonces querría decir que la varianza incondicional de este proceso va a ser simplemente esta de acá. ¿Sí? Y llamemos este H, sería la varianza incondicional. ¿Sí? Y H sub T sería la manera en que estamos caracterizando la varianza condicional o el sigma cuadrado sub T. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, esto es simplemente la manera en que estamos tratando de caracterizar esto, es decir, la serie, los rezagos originales de la serie, los vamos a poder representar como si fuesen el producto de dos cosas. De una serie que es homocedástica, de una serie P que es homocedástica con esperanza 0 y varianza 1, pero multiplicada por una variable que va cambiando dependiendo del U y que es el cuadrado, perdón, que la desviación estándar es la raíz cuadrada de esto. Como es la raíz cuadrada de esto, esta sería como la desviación estándar condicional de la serie U. ¿Sí? Esa sería la desviación estándar condicional. Entonces, la raíz cuadrada de H sería simplemente la desviación estándar condicional. Y H sería la varianza condicional de U.
¿sí? Obviamente, para que esta sea una varianza, yo requiero que todos los coeficientes de acá sean no negativos, porque si, por ejemplo, este parámetro de acá fuese negativo, quiere decir entonces que yo estaría prediciendo que habrían h's negativos. La varianza no puede ser nunca negativa, por lo tanto, esto tiene que ser restringido a que sea siempre no negativo. La siguiente cosa es que cada uno de estos alfas tiene que ser no negativo. ¿Por qué tiene que ser no negativo? Porque si, por ejemplo, yo tuviese acá un alfa 1 que fuese negativo y yo tuviese un shock lo suficientemente grande, puede ser que la predicción del h para este shock lo suficientemente grande al cuadrado, con este número negativo, me va a dar un número negativo para el h. Y el h, por definición, no puede ser negativo porque es una varianza. Por lo tanto, entonces, cuando yo intento estimar modelos en los que tengo una estructura arch, yo necesito incorporar además restricciones. La restricción en este caso sería, por ejemplo, la restricción de que la constante tiene que ser negativa, que todos los alfas tienen que ser no negativos, y a su vez, si es que, por ejemplo, todos los alfas son no negativos, y yo tengo un modelo arch M, para que el proceso sea estacionario, yo requeriría que todos los eigenvalues sean menores que 1, y en este caso particular, cuando yo sé que todos los alfas son positivos, tiene que ser a su vez que la suma de los alfas tiene que ser menor que 1 para que esto pueda, para que este proceso sea débilmente estacionario en el componente de la varianza. Un proceso estocástico, que es un primo hermano de un proceso Arch puro, es lo que se llama un proceso Garch, ¿ya? Y un proceso Garch lo que hace es ser un análogo a lo que sería un proceso ARMA. Entonces, lo que hace el Garch es simplemente entregarme una estructura ARMA a la parte de la varianza condicional. ¿Cuál es la idea acá? La idea acá es que tenemos que, a diferencia de lo que teníamos antes, nuestros U's ahora van a depender, esto no es así, nuestros U's van a depender, no solo los U cuadrados, perdón, van a depender no solo de M rezagos del UT cuadrado, sino también van a depender de, en este caso, perdón, he puesto, sí, van a depender de n rezagos de la varianza condicional. Entonces, como ven acá, lo que tengo es que tengo los cuadrados de los u's, m rezagos de los cuadrados de los u's para la parte arch, y tengo n rezagos de los h's para la parte garch. Entonces, esta parte garch, la g viene por generalized. Entonces, sería generalized autoregressive conditional heteroscedasticity o heteroscedasticidad condicional autorregresiva generalizada, si quiere. Y en este caso, entonces, lo que estamos haciendo es que estamos incorporando este patrón de acá. Intuitivamente es algo un poquito raro, porque como les he dicho como les he dicho antes, esto es lo que vamos a llamar H sub t. Entonces, si yo les presentase este proceso, ustedes me dirían, bueno, el H sub t en función de los M rezagos es lo que sería el componente autorregresivo, y esta parte de acá sería el componente media móvil. Pero recuerden, como hemos dicho antes, que la manera en que hemos interpretado la parte de autorregresiva es para los cuadrados de U, no para los cuadrados de, perdón, no para los rezagos de los cuadrados de U, no para los rezagos de H. Por lo tanto, entonces, el componente de media móvil, entre comillas, es esta parte de acá. Y el componente autorregresivo es esta parte de acá, en el modelo Garch. ¿Ok? Por lo tanto, como sabemos, para evaluar estacionalidad, lo que necesitamos es simplemente centrarnos en los componentes autorregresivos. ¿Sí? Para saber si es que tenemos estacionalidad. ¿Sí? Si el proceso en varianza condicional es estacionario. Pero, otra vez, necesitamos ahora también imponer no negatividad en los deltas. Los deltas serían los coeficientes asociados a los rezagos de nuestra H. Y la varianza incondicional de la serie va a tener que verse afectada por los coeficientes de los rezagos de los UT cuadrados, pero también por los coeficientes de los rezagos de los H. ¿Por qué? Porque el H de estado estacionario, entre comillas, sería la varianza incondicional. Y la varianza incondicional entonces va a tener que tomar en cuenta la parte arch y la parte garch también. Lo que vamos a intentar hacer ahora entonces es intentar hacer dos cosas. En primer lugar, preguntarnos, ¿vale o no vale la pena complicarnos la vida? Es decir, la hipótesis nula que debiésemos tener en general en la vida es que el mundo es hermoso, que el apocalipsis no va a venir, que yo qué sé, después de la noche llega el día, que el sol va a salir, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por lo tanto, que el mundo es menos siniestro de lo que
las películas de Oliver Stone consideran. Y por lo tanto, entonces, o las conspiraciones internacionales, que es lo mismo. Y por lo tanto, entonces, nuestra hipótesis nula típicamente debiese ser que el planeta es homocedástico, que el mundo es normal, etc. Y solamente cuando rechazamos esa hipótesis mantenida es que decidimos complicarnos la vida. Entonces, partamos por ver cómo podemos testear la hipótesis nula. ¿Cuál debería ser la hipótesis nula? Que no hay heterocedasticidad. Y la alternativa sería que hay heterocedasticidad, ya sea del tipo Arch o ya sea del tipo Garch, y después vamos a tratar de discutir cómo podemos estimar los modelos una vez que hemos descartado homocedasticidad a favor de heterocedasticidad. ¿Okay? Entonces, la idea básica debiese ser, como siempre, como en todo test de heterocedasticidad, la hipótesis nula más bien debiese ser de homocedasticidad. Y la hipótesis alternativa debiese ser que hay algún tipo de heterocedasticidad desconocida en este caso, pero creemos que la heterocedasticidad es del tipo Arch o Garch, ¿ya? Una cosa que ustedes han visto seguramente en sus cursos de econometría introductorios es que hay otros tipos de test que también podrían hacerlo, ¿cierto? Está el test de Glexer, está el test de White, está el test de Goldfeld y Quant, etcétera, que son test de heterocedasticidad para distintos tipos de heterocedasticidad. Este tipo de heterocedasticidad que estamos tratando de evaluar es un tipo de heterocedasticidad en el que creemos que el patrón de heterocedasticidad es un patrón en el que hay dependencia temporal, en el que nosotros tenemos la idea de que hay volatility clustering. Y por ejemplo, entonces, lo que estamos tratando de descartar es Arch o Garch de ese tipo de procesos. ¿Okay? Entonces, la hipótesis nula es siempre homocedasticidad. La hipótesis alternativa es ya sea Arch o ya sea Garch. ¿Cuál sería la idea acá? Y para eso volvamos a la idea general. La idea general acá es que nosotros, bajo la hipótesis nula, creemos que la varianza de los U's es simplemente una constante. Eso es lo mismo que creer que todos los alfas de acá son iguales a cero, o en el caso del modelo Arch, creer que todos los alfas son iguales a cero y todos los deltas también son iguales a cero. Entonces, nuestra hipótesis nula debiese ser que hay homocedasticidad, que la varianza es constante. Y queremos testar esa hipótesis nula contra la alternativa de que hay algún tipo de heterocedasticidad con dependencia temporal y no sabemos cuál es el patrón de heterocedasticidad. Pero si pensásemos así el proceso, si creyésemos que bajo la hipótesis nula el UT cuadrado no depende de rezagos de UT cuadrado, es lo mismo que, olvidémonos que estamos hablando de la serie UT cuadrado y pensemos que es una serie Z, es lo mismo que testear que la serie Z es ruido blanco, contra la alternativa que la serie Z no es ruido blanco, porque lo que queremos evaluar es justamente que hay dependencia temporal en la serie. Por lo tanto, entonces, lo que nos gustaría es testar la hipótesis nula del ruido blanco, pero en la varianza, en el segundo momento. Y recordando que nosotros no podemos observar los UTs, por lo tanto, tampoco podemos observar los UT cuadrados. Pero vuelve al rescate lo que conocemos de nuestros cursos introductorios de econometría, que aunque haya heterocedasticidad, sea del tipo que fuere el patrón de heterocedasticidad, sabemos que el U gorro cuadrado va a poder reproducir de manera sistemática el patrón de la varianza de los U's. ¿Por qué? Porque el estimador de la esperanza condicional es consistente, aunque haya heterocedasticidad de la varianza. Por lo tanto, entonces, si nosotros tenemos un modelo para la esperanza condicional de Y, que podría ser un AR, un ARMA o lo que ustedes quieran, estimamos ese modelo. Con ese modelo estimado, obtenemos nuestros U-gorros, que serían nuestras predicciones de los U's. Con los U-gorros, sacamos el U-gorro cuadrado. Y ahora lo que queremos es testar la hipótesis nula, que los U-gorro cuadrados son ruido blanco, versus la alternativa que no son ruido blanco. ¿Qué podríamos hacer para eso? Cualquier test de ruido blanco, el más simple de todos, podría ser hacer el test como el test de Leung y Box, o hacer como los test de Birch y Godfrey, que hemos discutido también en la parte de pasado relativo, si recuerdan, en el tópico 4, ¿cierto? Entonces hemos discutido cuáles test podemos utilizar para evaluar la hipótesis nula del ruido blanco, pero acá la hipótesis nula del ruido blanco la estamos evaluando al cuadrado de los U-gorros. ¿Por qué? Ese debería replicar el patrón de la varianza de los U's. Y por lo tanto, entonces, testamos la hipótesis nula de U-gorro cuadrado contra una constante, contra los n rezagos de los U-gorro cuadrados, o si es que hacemos el test de Birch y Godfrey o variantes de test, o el test Q de Leung y Box. La gracia de estos tests, como hemos dicho antes, el test Q de Leung y Box, por ejemplo, el test Q de Box y Pierce, ambos tests son tests que son
consistentes para poder encontrar un patrón autorregresivo, un patrón de media móvil o un patrón ARMA. Por lo tanto, entonces, un test como el de Unibox, pero hecho al cuadrado de los errores, va a ser un test que nos va a poder detectar, testear la hipótesis nula del ruido blanco contra una alternativa general en la que el proceso podría ser un proceso ARMA cualquiera, entre comillas, donde ARMA, en este caso, tiene una interpretación Garch, ¿no es cierto? Si fuese un proceso autorresivo puro, sería simplemente un Arch, y si fuese un proceso en el que también hay un componente media móvil, sería un proceso Garch. ¿Ok? Entonces, la gracia es que podemos utilizar variantes como los test Q de Univox, y con eso podríamos tratar de testear la hipótesis nula de ruido blanco, entre comillas, que sería el test de homoscedasticiidad, contra la alternativa de heteroscedasticiidad. Y lo mismo que hemos discutido para tratar de identificar la parte del componente autorresivo y la parte media móvil, utilizando la metodología de Box y Jenkins, podemos utilizarla acá. Acá hacer, por ejemplo, autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales, pero los cuadrados de los subgorros, y con eso tratar de inferir el tipo de patrón Arch o Garch que podríamos encontrar. Ustedes dirán, bueno, y podría hacer lo mismo que he hecho para tratar de encontrar el patrón Arch y Garch específico en el caso de, de los como Hanan Risanen y demás cosas. Y la respuesta es, en general, sí. Pero recuerden que acá no observamos los U cuadrados, ¿no es cierto? No observamos las varianzas, no observamos los H's, sino que estamos obteniendo un primer predictor medio burdo de esta varianza utilizando los U-gorro cuadrados. Y con esos U-gorro cuadrados estamos haciendo tests, y con esos U-gorro cuadrados también podemos tratar de descubrir o interpretar cuál debiese ser la especificación Arch o Garch con la cual deberíamos trabajar. Supongan ustedes ahora que ustedes saben que, por ejemplo, el proceso, ustedes creen que Y ha sido un proceso, yo que sé, un Arch 2.1, por ejemplo. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces, ustedes creen que la volatilidad tiene dependencia temporal. Ustedes dirán, bueno, entonces lo único que tengo que hacer es recordar lo que he hecho cuando he hecho Feasible GLS, ¿no es cierto? Con Feasible GLS, ¿qué he hecho? Simplemente, si yo conozco cuál es el patrón de heteroscedasticiidad, yo primero obtengo un estimador consistente del beta, de la esperanza condicional de la serie, obtengo mi beta gorro, con mi beta gorro obtengo el U gorro, con el U gorro obtengo el U gorro cuadrado, y con el U gorro cuadrado, bueno, trato de estimar los parámetros de omega, de la matriz de varianza y covarianzas, utilizando la forma funcional que yo creo que sigue la varianza. Y eso parecería ser bastante razonable de hacer. Sin embargo, en los modelos en los que hay dependencia temporal en la varianza, en los tipos modelos Arch o Garch, hay un pequeño gran problemita. El pequeño gran problema está en que, por ejemplo, cuando yo estoy tratando de estimar la varianza condicional, si por ejemplo yo creo que este es un proceso Arch 1, entonces cuando yo quiero estimar, cuando yo quiero evaluar esto, la varianza condicional depende de los cuadrados del U gorro, perdón, los cuadrados del U rezagado un periodo. Pero el U rezagado un periodo, en este caso, el U rezagado un periodo, va a ser simplemente Y menos X transpuesta beta rezagado un periodo. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que ha ocurrido es que lamentablemente la varianza condicional va a ser una función, obviamente, de los parámetros de la varianza condicional, pero también va a ser una función de los parámetros de la esperanza condicional. El beta, yo necesito conocer el beta para poder hacer estimaciones de la varianza. Por lo tanto, entonces, a diferencia de Feasible GLS, que yo podría utilizar el método que les he discutido antes para tratar de obtener un guess inicial del componente Arch y del componente Garch, por ejemplo. Pero, lamentablemente, ese no va a ser un método eficiente de poder estimar el vector de parámetros. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, lo que ocurre es que la varianza condicional es una función de los parámetros de la esperanza condicional también. Por lo tanto, entonces, para yo poder hacer inferencia, voy a necesito tener el beta, y por lo tanto va a haber una manera más eficiente de estimar el beta y los parámetros de la varianza condicional, que sería simplemente escribiendo la longitud completamente, escribiéndola completamente y estimándola completamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, supongan que yo tengo un modelo en el que digo que Y depende de X, donde X obviamente podrían ser rezagos de Y, podría ser todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Y de hecho esto podría ser también un modelo no lineal en X, podría ser un modelo en el que tengo redes neuronales artificiales o lo que ustedes quieran. Esto podría ser un modelo bastante complejo para la esperanza condicional, no tiene por qué ser tan simple como este.
Acá simplemente estoy haciendo que esto sea así para que la vida sea más simple en términos de la explicación, pero obviamente su imaginación y la complejidad del problema van a dictar cuán complejo debiese ser esto. ¿Ya? Pero supongan que en este caso particular Y depende linealmente de X. ¿Ok? Y a su vez supongan que los U's por ahora son normales. Entonces asuman que los U's son normales, pero que los U's tienen dependencia temporal en la varianza, en el segundo momento. Entonces la idea básica es que como los U's son normales, entonces la esperanza condicional de Y en X la puedo escribir como una normal, 1 sobre la raíz de 2pi por la varianza. Pero la varianza ahora ya no es una constante, sino que la varianza es este h, donde este h, por ejemplo, podría ser un arch 2,1, por decir algo. ¿Okay? Por e elevado a la menos la y menos la esperanza condicional, que está bien, al cuadrado, dividido 2 veces la varianza, pero ¿qué varianza? Debe ser la varianza condicional. Y la varianza condicional es otra vez h. ¿Sí? Y acá tengo el modelo para h. En este caso, por ejemplo, estoy asumiendo que la parte arch tiene hasta el rezago m y la parte generalizada, la parte garch, tiene hasta el rezago n. ¿Sí? ¿Ok? La pregunta entonces es ¿cómo estimo este proceso? Y la respuesta es, como les había dicho antes, esto se parece bastante a la manera en que yo he presentado una estimación con un modelo ARMA. ¿Ok? La idea básica es la siguiente. Yo voy a escribir la función de verosimilitud condicional. Entonces, ¿cómo haría esto? Recuerden que acá la idea es que yo no observo los H's. ¿Cierto? H no es observado por el econometrista. Lo único que observa el econometrista son Y, X, y obviamente la función de verosimilitud tiene que ser función de observables y parámetros. Solo puede ser función de observables y parámetros. Entonces, ¿cuál es la idea acá? La idea es bastante simple. La idea es tratar de hacer lo mismo que hemos hecho en los modelos ARMA. Es partir con unos H's. Vean que en la parte autorregresiva no hay problema, ¿no es cierto? Porque en la parte GARD, en la parte ARCH, lo que yo tengo es que, digamos, tengo que colocar el primer rezago del UT cuadrado. Pero el primer rezago del UT cuadrado simplemente el Y rezagado un periodo menos el X transpuesta beta rezagado un periodo. Obviamente, como el Y lo observo, el X lo observo y beta es un parámetro, esta parte acá es función solamente de observables y parámetros. Por lo tanto, cuando yo tengo un modelo ARCH, estimar la parte ARCH es relativamente fácil, porque la H va a ser función solamente de observables y parámetros. ¿Sí? El problema está cuando yo tengo la parte GARCH, que es lo mismo que ocurría cuando yo estoy tratando de estimar un modelo que tiene un componente MA. Pues en el componente de autorregresivo hemos dicho que era más o menos simple escribir la log likelihood condicional. Pero la log likelihood condicional y la incondicional, en la parte de media móvil, era difícil porque no observamos los U's. Acá lo que no observamos es el U, T, el H, perdón. Y entonces, ¿cuál sería la idea acá? La idea sería partir con un guess del H. ¿Cuál debería ser el guess del H? Bueno, el guess del H debería ser probablemente la esperanza incondicional del H. ¿Sí? Y entonces, dado un guess del vector de parámetros, y recuerden que el guess del vector de parámetros tiene que ser un guess para beta y un guess para los alfas, para esta cosa de acá, y para los deltas. Todos esos parámetros tienen que venir con un guess. Una vez que tengo un guess para eso, con el guess de estos parámetros puedo obtener los h's incondicionales, retroalimentar los primeros h's incondicionales, y con eso voy a obtener un h sub 2, por decir algo. Después h sub 2 lo meto aquí, y con eso alimento para obtener el h sub 3, con el h sub 3 lo alimento acá para obtener el h sub 4, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, con eso puedo generar una secuencia de h's, y esa secuencia de h's la incorporo a la log likelihood. Y con eso, entonces, hago esta estimación. ¿Ok? Obviamente, esto es bastante más fácil de decir que de hacer. ¿Por qué es bastante más fácil de decir que de hacer? Porque si un modelo ARMA ya era no lineal, imagínense un GACH, ¿no es cierto? Porque acá tengo una no linealidad, porque el H va a ser una función que va a ser una función cuadrática de los betas. El beta está metido acá linealmente, pero el beta está metido acá no linealmente. Y a su vez es una función del delta, y si es que estoy colocando la likelihood incondicional, el h, los h's iniciales van a ser funciones no lineales de los parámetros de acá. Por lo tanto, entonces, estimar esto no es trivial. Y de hecho, casi todos los softwares econométricos, aún razonables como Ibius, no razonables como el Stata, sino algo más razonables como el Ibius, tienen muchos problemas en poder estimar modelos GACH relativamente simples.
¿Por qué? Porque recuerden que no solo tenemos que hacer la estimación de estos parámetros utilizando estos log-lácteos, sino que también tenemos que imponer restricciones de no negatividad. Los parámetros de acá tienen que ser no negativos para que esto tenga sentido. Y por lo tanto, entonces, una estimación no restringida es bastante más fácil de hacer numéricamente que una estimación restringida. Esto no es tan trivial de hacer entonces. Obviamente ustedes me dirán, pero tengo maneras de poder utilizar unos guess más o menos razonables. Y la respuesta es sí, obviamente. Porque aunque hay heterogeneidad, yo puedo hacer un OLS acá, convencionalmente para obtener un estimador de beta. Con ese estimador de beta puedo tener una primera estimación de esta parte de acá, utilizando un modelo ARMA, entre comillas, para esta expresión, y por lo tanto se puede hacer eso, ¿sí? Y utilizar eso como mi condición inicial, pero de todos modos, la función de longitud va a ser relativamente difícil de estimar y de utilizar, ¿ok? Y además, imponer las restricciones de no negatividad no es tan simple de hacer. Hay varias otras cosas que son importantes de discutir respecto a cómo podríamos hacer esto. Un problema que teníamos es que justamente las restricciones de una negatividad hacen relativamente complejo hacer compleja la optimización numérica de este tipo de procesos Arch o Garch, porque necesitamos imponer restricciones de no negatividad. Por lo tanto, entonces, nos gustaría poder tener métodos alternativos para poder incorporar dependencia temporal en el segundo momento, pero que no sean tan numéricamente demandantes como aquellos de los Archie-Garch. Entonces, por ejemplo, Galan y Tauken proponen estimar, en lugar de modelar la varianza condicional, en lugar de modelar el H, modelar, entre comillas, la desviación estándar condicional, la raíz cuadrada de H, y modelarla entonces como una función lineal de los valores absolutos de los U's. Entonces, esta función, en principio, tiene la siguiente gracia, de que aunque me dé un valor predicho para todo esto que sea negativo, el cuadrado de esto, que debiese ser la varianza, va a ser siempre no negativo. Por lo tanto, entonces, yo no necesito imponer restricciones de no negatividad acá. Yo podría estimar este modelo sin imponer restricciones de no negatividad y con eso obtener un estimador de la varianza o del H que me va a dar, que va a respetar la restricción de no negatividad. Si es que yo, por ejemplo, no quiero incorporar los problemas de dependencia temporal que tenía con la parte Arch, en la cual hacía que los U's, que la varianza dependa de los rezagos de los U cuadrados, ¿sí? Que depende de los rezagos de los U cuadrados en la parte Arch, yo podría hacer que, por ejemplo, un modelo univariado de series de tiempo dependa simplemente de rezagos de la variable dependiente. Y esto va a también entregarme dependencia temporal sin necesidad de crearme esta no linealidad adicional que sea que los parámetros de la esperanza condicional estén metidos en la estimación junto con los parámetros de la varianza condicional. Y esto entonces hace que todo sea numéricamente más estable y bastante más simple de poder realizar. ¿Sí? Obviamente, uno podría tener otras formas para poder tratar de caracterizar la varianza. Por ejemplo, los modelos eGarch tienen la e de adelante por exponential. Entonces, lo que asumen es que el h sub t es una función e elevado a la algo. Entonces, el e elevado a la algo me garantiza que este algo de acá, aunque sea negativo, al elevar este e elevado a lo que fuera, que aunque fuera negativo, el h va a ser siempre no negativo. ¿Sí? Y por lo tanto, independientemente de eso, no tengo el problema de tener que imponer supuestos de negatividad. Obviamente tiene un pequeño problema. El pequeño problema es que estoy asumiendo que la varianza es una función exponencial de lo que sea que yo coloque en el exponente. Por lo tanto, entonces, tiene que estar dado para funciones en las cuales yo efectivamente crea que la dependencia temporal depende exponencialmente de algún tipo de variable. Y esto obviamente puede ser correcto en periodos, por ejemplo, hiperinflacionarios o tipo de casos, pero puede que no sea un supuesto muy razonable en otro tipo de contexto. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir también? Puede ser que yo tenga un modelo en el que yo llamo el iGarch. ¿Qué sería el iGarch? El I, la I acá, vendría por integrated. Y entonces en este caso lo que estoy asumiendo es que, por ejemplo, la suma de estos coeficientes es igual a 1 y por lo tanto que la varianza tiene una raíz unitaria. ¿Sí? Ese sería el caso en el que meto varianzas con raíz unitaria. ¿Qué otra cosa podría ser? Modelos como los que vamos a discutir un poquito más tarde, que serían los modelos que se llaman de threshold Garch, que serían modelos que nos crean cierto tipo de asimetría, que por ejemplo, que ocurra que creemos que en periodos en los que, en periodos de shocks positivos, hay mayor volatilidad que en periodos de shocks negativos. Entonces, lo que ocurría ahí es que el H
el h, lo puedo hacer como una función que es, yo qué sé, el phi que había hecho, digamos que era un arch1, un arch1, por ejemplo, de este tipo, pero a su vez colocar un parámetro, llamémoslo tau, y ese parámetro depende de si el u es una función indicador, que depende de si el u t-1 era mayor que 0 o no. ¿Sí? Entonces, en el caso en el que el shock era negativo, entonces la varianza puede ser mayor o menor dependiendo del tau. Y entonces eso me crea que en los periodos de bonanza, por ejemplo, puedo tener mayor volatilidad o menor volatilidad dependiendo del coeficiente del tau acá. Y eso me crea entonces asimetrías en este tipo de modelos. Y los modelos de umbral también podría ser, porque acá he creado un umbral particular, en que es que el U sea negativo, pero podría ser otro tipo de umbral, como vamos a discutir un poco más tarde al final de este tópico cuando veamos los modelos de umbral también. ¿Ok? Otro tipo de características que podríamos utilizar dentro de los modelos del tipo GARCH o ARCH es utilizar lo que se llaman los modelos que son los de ARCH y MIN. Y estos modelos de ARCH y MIN quiere decir que sean modelos en los cuales yo además creo que la esperanza condicional de Y depende de lo mismo que dependía antes, del conjunto de regresores, pero a su vez yo creo que el primer momento condicional de Y también depende de la varianza. Entonces, ahora acá he creado una retroalimentación entre el primer y el segundo momento. Estoy diciendo que, por ejemplo, en los periodos de más volatilidad hay también un comportamiento diferente de Y que en los momentos de menos volatilidad. Entonces, la volatilidad puede afectar el primer momento. Si la volatilidad afecta el primer momento, entonces este sería un modelo de Arch y Min. ¿Por qué? Porque el componente autorregresivo también afecta la esperanza condicional del proceso. ¿Ok? Y entonces, por ejemplo, acá tendría un modelo Arch con M rezagos, pero estoy asumiendo que la varianza me afecta también la esperanza condicional. Eso obviamente va a crearme una pequeña pesadilla en la likelihood. ¿Por qué? Porque esta parte de acá, de la esperanza condicional, también va a depender del H. ¿Sí? Pero la manera de generar esto es más o menos la misma que hemos discutido antes, con los algoritmos que hemos discutido antes de reproyectar no observables y retroalimentar los no observables en la likelihood y hacer la estimación. Obviamente, esto también nos crea no linealidades adicionales en la función de verosimilitud. Otra característica común a muchas de las series que típicamente se utilizan en macrofinanzas es que presentan desvíos de normalidad. Y una de ellas, una de las características más, o hechos utilizados más frecuentes, es que generalmente se presenta en términos de tener leptocurtosis, es decir, tener colas más anchas que los de una distribución normal. Por lo tanto, entonces, muchas veces podemos estar interesados simplemente en caracterizar propiedades como la esperanza condicional o el segundo momento condicional de la serie y no querer preocuparnos de momentos superiores al segundo. Pero hay otros casos en los cuales podemos estar interesados en caracterizar de una manera un poquito más completa las propiedades estadísticas de una serie de tiempo en particular, por ejemplo, porque estamos interesados en tratar de evaluar la probabilidad de eventos extremos, por ejemplo, los eventos extremos hacia un lado o hacia el otro lado de la cola de la distribución de una determinada serie. En ese caso, entonces, es fundamental el tener una buena idea para poder aproximar cómo es el ancho de colas de la distribución. Y, como les decía, gran parte de las veces las series de tiempo presentan leptocurtosis, exceso de curtosis. Un hecho estilizado que también ocurre es que series de tiempo que tienen procesos tipo Arch o Garch, como justamente tienen este volatility clustering, esta acumulación de periodos de alta volatilidad y de baja volatilidad, lo que hace eso es que también genera colas que son algo más anchas que los de una distribución normal incondicionalmente. Entonces, lo que quiero decir con eso es que aún en los casos en los que tengamos errores que son normales, si es que hay heteroscedasticicidad del tipo Arch o Garch, eso va a crear una propiedad de leptocurtosis en la distribución incondicional de las series. Las series van a tener colas más anchas que los de una distribución normal. Pero, sin embargo, el exceso de curtosis va a ser relativamente bajo respecto a lo que típicamente uno observa en los datos en series de macrofinanzas, sobre todo en series en alta frecuencia. Por lo tanto, entonces nos gustaría tener una manera un poco más refinada para poder tratar de capturar la propiedad de leptocurtosis de las series. Una manera bastante simple de poder hacerlo es asumir que si, por ejemplo, quiero tratar de describir las propiedades de una serie U cualquiera, una manera de tratar de evaluar el exceso de curtosis de la serie U es, por ejemplo, asumir que la distribución no es una distribución normal, sino una distribución que
es de una distribución que sabemos que tiene colas más anchas que una distribución normal. Típicamente, por ejemplo, una distribución t-de-student tiene colas que son claramente más anchas que una distribución normal. Sabemos que una distribución t-de-student con infinitos grados de libertad, este D o F quiere decir degrees of freedom, grados de libertad. Entonces, una t-de-student con infinitos grados de libertad, donde B tiende a infinito, va convergiendo hacia una distribución normal. Entonces, una distribución t-de-student converge en una distribución normal, pero una distribución t-de-student con grados de libertad menores a infinito, obviamente lo que van a hacer es que nos van a crear anchos de colas mayores que una distribución normal y por lo tanto van a generar leptocurtosis. Entonces, por ejemplo, una t-de-student con 2, 3 o 4 grados de libertad va a tener bastante más curtosis que una distribución normal. Y por lo tanto, aprovechando eso, podemos nosotros imponer el supuesto que puede ser correcto o no, pero simplemente una manera de poder aproximar mejor las propiedades de leptocurtosis es asumir, por ejemplo, una distribución normal, una distribución t-de-student. Entonces, lo que ocurre acá es que si la serie U se distribuye como una t-de-student, entonces con esperanza 0 y varianza, en este caso, como vamos a ver en un minuto, varianza que tiene que ver, que está escalada por este B, que eran los grados de libertad, y M sub t es simplemente una manera de escalar la varianza, como vamos a ver en unos minutos más. Entonces, esta es la función de densidad de una distribución t-de-student, donde esta función de acá es la función gamma, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, por ejemplo, escriben en Gauss gamma de A, y lo que va a hacer es que va a evaluar la función gamma en ese valor de A. Acá lo que tienen que hacer es evaluar la función gamma en B más 1 medios y evaluar la función gamma en B medios, donde B es otra vez son los grados de libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si nosotros tuviésemos una distribución para U, que es una distribución t-de-student, y desconocemos los grados de libertad, lo que tendríamos que hacer ahora es, dada esta función de densidad que postulamos, escribir la log likelihood y derivarla respecto a su vez respecto a B. Entonces, esto tenemos que derivarlo respecto a B, donde B son los grados de libertad. Obviamente, como les decía, esta función de densidad es bastante no lineal en B también y por lo tanto, obviamente, no va a ser trivial de obtenerse el resultado. No hay manera de resolverlo analíticamente, tenemos que resolver esto numéricamente. Y acá, obviamente, el B no necesita ser un número entero. Podría ser, yo que sé, 3.5 grados o 3.3 grados, 8.4 grados de libertad. Lo que está haciendo este B es simplemente tratando de, con referencia a una distribución normal, ver cuánto más ancha es o cuánto más anchas son las colas de la distribución, manteniendo la distribución simétrica, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, lo que podríamos hacer después es tratar de discutir algo de cómo podríamos mejorar esto por otro lado también. Si, por ejemplo, tuviésemos un proceso cualquiera en el cual digamos que nuestra serie Y tiene una esperanza condicional que la hacemos que sea una función de, por ejemplo, x transpuesta beta, donde x podría ser una función de rezagos de Y, donde en este caso sería un proceso univariado de series de tiempo, o podría ser un modelo en el que estamos a su vez controlando por otras variables x, o podría ser simplemente, si es que esta no es una función lineal, podría ser, por ejemplo, un modelo como el de redes neuronales que hemos discutido antes, pero esta parte de acá entonces lo que está tratando de hacer es tratar de aproximar la esperanza condicional de la serie, que podría ser lineal o podría ser no lineal, pero eso no es ninguna novedad respecto a lo que hemos hecho antes. Esta es la parte de la esperanza condicional. Lo que después podemos hacer es mostrar que la varianza condicional de la serie podría ser una función de esta m sub t, donde este m sub t es simplemente la manera en que aproximamos la varianza. Entonces, si recuerdan, h sub t era la manera en que nosotros, por ejemplo, caracterizamos cuando teníamos un proceso que tenía heterostaticidad condicional, por ejemplo, un arch o garch o lo que ustedes quieran. Entonces, este h sería la manera en que estamos aproximando la varianza condicional y m sería el factor que nosotros incorporaríamos en la función de densidad. Y por lo tanto, entonces, nuestra función de verosimilitud, en este caso, sería simplemente una función de este h, donde este h sería la manera en que estamos caracterizando la varianza condicional de la serie. Esta sería la parte que caracteriza la esperanza condicional de la serie y a su vez el B, el parámetro adicional que estamos intentando estimar, sería simplemente los grados de libertad que estamos tratando de estimar acá. Y por lo tanto entonces derivaríamos esta log likelihood respecto a beta, derivaríamos el log likelihood respecto a los H's, que serían los valores de los parámetros, yo que sé, en nuestra función de verosimilitud, como sea que la hayamos expresado. Por ejemplo, en este caso, si fuese un proceso del tipo Garch, que hemos discutido anteriormente. Y por lo tanto, entonces, ahora tenemos una manera en la que podemos tener una manera de capturar realistamente, ojalá, la esperanza condicional de la serie, una manera de modelar la varianza condicional de la serie y a su vez podemos permitir que exista leptocurtosis. Y por lo tanto, entonces, ahora tenemos un proceso en el cual podemos permitir que todas estas cosas que hemos estado discutiendo converjan hacia una manera un poquito más general de caracterizar este proceso.
Alguien podría decir, ¿qué ocurre si es que nuestro problema está no solo con leptocurtosis, sino también, por ejemplo, podríamos tener asimetría en la distribución, que la distribución de los errores sean asimétricos? Entonces, en ese caso, podríamos ya sea trabajar con una distribución que sea asimétrica directamente, o podríamos, por ejemplo, trabajar con modelos del tipo de umbral que hemos discutido antes, que nos crea simetrías, ¿no es cierto? Entonces, decir, yo que sé, que la distribución, dependiendo del signo de nuestros U's, podrían tener masas distintas a un lado o al otro, y con eso entonces podríamos tratar de aproximar distribuciones que son asimétricas. Una manera de poder hacer todo esto de un modo bastante más general es utilizar el método econométrico que se llama S&P, y S&P viene por Semi Non-Parametric Estimation, y este método es un método que lo que intenta hacer es convertirse en un aproximador universal a cualquier función de densidad que sea acotada en segundo momento. Por lo tanto, entonces, lo que nos promete S&P, utilizando unos polinomios que se llaman los polinomios de Hermite, no vamos a discutir eso en este curso, pero probablemente les pida que le pegue una leidita a esto, pero esto es computacionalmente bastante más pesado de hacer, pero esta sería obviamente la manera de llamar artillería pesada, cuando estamos interesados en caracterizar de un modo relativamente completo la distribución del proceso, donde podríamos además incorporar no linealidades en la esperanza condicional, podríamos incorporar variantes de modelos Arch o Garch, y además podríamos tratar de utilizar este método para que reproduzca la distribución de la serie. Si por ejemplo tiene leptocurtosis, S&P garantiza que va a ser capaz de poder replicar leptocurtosis. Si tuviese asimetrías también, si tuviese más de una moda también, S&P nos sirve para hacer esto. No vamos a discutir esto con más profundidad, simplemente quiero que tengan en cuenta este método que pueden utilizar si es que las cosas se ponen un poco más complicadas y quieren tener una distribución o quieren tener una caracterización un poco más completa del proceso que están intentando evaluar. Obviamente en el curso electivo que dicto, etcétera, 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 tratamos de cubrir esto también y tratar de presentar de un modo un poquito más general cómo poder hacer este tipo de caracterizaciones de series de tiempo recalcitrantes que tengan propiedades bastante más complejas de poder estimar.